Queridos amigos, hermanos, bienvenidos al programa Diálogo Abierto. Es un privilegio el poder transmitir desde la Universidad Peruana Unión la Facultad de Teología para todos ustedes y seguramente vamos a disfrutar de un momento lindo de estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos, que para nosotros ha sido una real bendición cada semana, y en esta oportunidad, en esta lección nos toca instruyendo a los discípulos la parte 1. Entonces vamos a empezar con el estudio, pero antes queremos mandar un saludo muy especial también a nuestros hermanos que nos acompañan en Nuevo Tiempo. Sabemos que tenemos una gran cantidad de personas que escuchan el programa por Nuevo Tiempo y les mandamos un gran abrazo desde aquí de la Facultad de Teología. En esta oportunidad estamos con nuestro querido doctor Marcelo Zanga, que es docente de la Facultad de Teología y que nos acompañará en el estudio de esta semana. Apreciado Pastor Marcelo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias, me siento agradecido a Dios por estar en este programa y compartir con nuestros hermanos la verdad que el Señor nos enseña, ¿no? Yo quiero también invitar a nuestros amigos que puedan invitar a sus hermanos, vecinos, amigos a compartir con nosotros la lección, porque realmente esto les va a ayudar en su vida espiritual, en su vida personal. Amén. Bueno, ahí está el consejo entonces de compartir. Comparte esta señal con muchos que necesitan conocer a Jesús. Vamos entonces, para empezar este estudio de la Palabra de Dios, a hacer una oración. Pastor Marcelo, por favor, una oración. Sí. Queremos darte gracias, Señor, en este momento, por las múltiples bendiciones que nos has dado hasta ahora. Vamos a entrar al estudio de un tema muy especial, la instrucción de los discípulos. Queremos rogarte que nos ayudes a entender el mensaje principal, que podamos no solamente comprenderlo, sino podamos obedecer, podamos disfrutar ser tus discípulos. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón y conduzca cada una de nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras conductas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Entramos, hermanos, entonces directamente al estudio de la lección de esta semana, instruyendo a los discípulos, la primera parte. El estudio está basado en el libro de Marcos, capítulo 8. Principalmente estaremos viendo, aunque habrán posiblemente algunos otros textos más que vamos a utilizar para el estudio. Empecemos en la primera parte, Pastor Marcelo, cuando se habla acerca de esta curación ciertamente extraña, ¿no? Porque Jesús necesita 2 toques para sanar al hombre ciego. Voy a leer el texto bíblico y luego haremos algunos comentarios. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 8, versículos 22 en adelante. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y lo rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Bueno, este milagro es completamente diferente a cualquiera de otros que se encuentran registrados en los evangelios. Jesús necesita 2 toques para poder restablecer los ojos a este ciego. ¿Cuál es la razón de todo esto, Pastor Marcelo? Bueno, tal vez tenemos que tomar en cuenta algunos detalles que dice el texto. Recordar que
el Evangelio según Marcos presenta la biografía de Jesús tal cual Él es. Y digo en este sentido porque Jesús no solamente toca 2 veces los ojos, no como en otras oportunidades, pero aquí el libro de Marcos relata algo especial. Dice que vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego. Él no fue a buscar, le trajeron a él, ¿no? Y le rogó que le tocase. Pero entonces, tomando la mano del ciego, interesante, no es los familiares que toman la mano del ciego cuando llega Jesús, es Jesús que toma la mano al ciego. Dice que tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aquí está, este es el primer toque. Pero claro, los teólogos decimos 2 toques porque sanó sus ojos. Pero en realidad Jesús tocó su mano. Primero lo llevó hasta un lugar solitario. Recordemos que estaban dentro de la aldea y Jesús los saca afuera. Dios hace eso por alguna razón. Y la razón, tal vez algunos comentaristas mencionan, es porque si el hombre había sido restaurado, con los ojos hubiese visto multitud de personas, multitud de colores, tal vez se hubiese asustado, ¿no? Es una posibilidad. Pero esencialmente se presenta aquí a Jesús, llevando a las personas a un lugar donde puede haber, digamos, de alguna manera así, un encuentro un poquito más especial entre el hombre y su sanador. Pero ahora yo quiero ir al primer toque. Primer toque dice que Jesús escupió en los ojos del ciego. Escupió en los ojos. Es algo interesante. Muchos le pueden decir, qué asqueroso, ¿cómo va a ser eso, no? Pero es algo normal. Miren ustedes, por ejemplo, cuando alguien de nosotros se cae y se raspa, ¿qué es nuestra primera intención? Agarramos la saliva y nos frotamos en el lugar que nos hemos raspado, ¿verdad? Lo mismo hacen la mamá o el papá. Cuando uno de los hijos se cae, lo primero que trata de hacer es aliviar el dolor pasando saliva. O sea, es un tratamiento natural y, digamos así, por naturaleza el ser humano hace ese tipo de toques. Y Jesús sabía lo que estaba haciendo y el ciego se da cuenta de esto, porque era natural para él eso. Además, en el contexto que nosotros estamos estudiando, Betsaida es un contexto donde el calor del desierto y todos los elementos naturales que hay en esa zona podían infectar los ojos. Por eso es que había muchas personas ciegas alrededor, ¿no? Ese es el primer toque. El segundo toque, pero en el primer toque ocurre algo y que de alguna manera en la lección también da una interpretación. Cuando te encuentras con Jesús, primeramente no puedes descifrar o entender plenamente lo que el Señor quiere, sino que vas poco a poco en la realidad espiritual. Entonces, precisamente esto es la declaración que encontramos en la lección de escuela sabática, ¿no? Porque ahí dice lo siguiente: ¿pero por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 toques, esto no implica una falta de poder por parte de Jesús. Así es. Sería una pésima interpretación decir, bueno, parece que el primer toque no surtió efecto. Estaba planeado de esa manera. Dice aquí, en lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere de cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de las futuras muertes y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Así es. Como una metáfora del discipulado. Es decir, a veces, en ciertos casos, el Señor necesita, no es que el Señor necesite, sino que el corazón del hombre hace que el Señor emplee un poco más de tiempo, ¿no? en su trabajo transformador. A mí me parece que no solamente es allí, sino en su trabajo de que el hombre pueda entender que Dios lo ama y quiere restaurarlo. Como te he dicho, papel transformador, pero también su papel de discipulado. Sí. ¿No? Entonces, el primer acercamiento de Jesús es para ayudarle a poder ver algo, ver un poco de luz. El ciego miró algo, dice, ¿qué ves?
veo a los hombres como árboles que se están moviendo. O sea, no veía totalmente. Una visión borrosa. Exactamente, pero Los ya veo como podía árboles ver que la se luz. mueven. Ahora, interesante que el hombre supiese qué son los árboles, ¿no? Claro, Porque si es ciego, ¿cómo podía saber si eran árboles? Es posible que él no haya sido ciego de nacimiento, así es. porque tenía noción de los árboles. Entonces es posible que haya perdido la vista siendo niño, siendo adolescente. Y eso es una situación terrible, ¿no? Porque alguien que alguna vez vio y después quedó ciego. Y entonces dijo, veo a los hombres como árboles. El recuerdo que tenía de los árboles, ¿no? Y el Señor otra vez allí continúa trabajando en el corazón hasta que finalmente recupera completamente la visión. Sí. Como mencionaste, aquí el Señor utiliza 2 toques. En otros milagros el Señor fue un solo toque. No para todo fue un solo toque, pero aquí hay 2. Pero como estamos viendo, es instrucción a los discípulos. La pregunta es, ¿por qué razón? Porque a veces nosotros como discípulos, la primera vez no entendemos totalmente lo que debemos hacer. Sí. Y a veces necesitamos doble lección para poder entender cuál es nuestro papel. A veces vemos las cosas como hombres o vemos las cosas como los árboles que caminan, ¿no? Sí. Una visión borrosa. Bueno, mi hermano, puede ser que esta experiencia también haya sido parte de tu vida espiritual. Al comienzo no entendías plenamente las verdades de la palabra. Al comienzo podrías no entender plenamente la verdad del sábado o alguna doctrina que después la entendiste mucho más perfectamente. El Señor que está obrando en ti. El Señor que empezó la buena obra continuará hasta terminar la buena obra, ¿no? Así que Dios no hace las cosas por la mitad. Simplemente está mostrando cómo muchas veces es necesario que nosotros podamos continuar siempre en las manos de Dios para que se efectúe la transformación completa. Pero además hay algo especial en esta experiencia de este ciego, porque cuando el Señor lo sana, le da una orden. Le dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. 2 cosas interesantes. Y por difíciles supuesto, de cumplir, ¿no? claro, Decirle a un ciego que no diga a nadie que ya puede ver es prácticamente imposible, ¿no? no solamente eso, sino que la gente se podía dar cuenta de lo que había pasado. Además, ellos miraron que Jesús salió con el ciego de la aldea. Se fueron al estanque. Y cuando regresaron ya no era un hombre ciego, así Exacto. que quedaba evidente, ¿no? ¿Cuál es la Algo razón pasó. entonces? ¿Por qué Jesús le dice que no diga estas cosas? Es que aquí nosotros tenemos que ver el punto de la misión de Jesús, ¿no? ¿Cuál era la misión de Jesús? Bueno, buscar y salvar lo que se había perdido. Exactamente. Pero el Señor viene a buscar y a salvar en sus tiempos, no en nuestros tiempos. En su plazo, Exacto. bajo su estrategia, Sí. según su voluntad. Él es el dueño de la misión, Sí, no el hombre, ¿no? pero también Él tenía sus tiempos. Entonces el hecho de que le diga, no digas a nadie, no vayas a la aldea, no le digas a nadie, estaba diciendo, ¿sabes qué? Espera un poco. Hay un tiempo para todo. Yo me voy a manifestar, pero este no es el tiempo todavía. Muy interesante entonces esta descripción que Marcos hace sobre este hombre que es sanado en 2 tiempos, en 2 toques. El toque de Jesús vuelve a este hombre la vista. Pero tal vez yo quiero mencionar algo, porque aquí tenemos que entender, hermanos queridos, que a veces nosotros los seres humanos necesitamos una experiencia de 2 momentos, especialmente los más duros. Hay algunas personas que dicen, bueno, Señor, si tú sanas a mi hijo, te voy a servir y voy a creer en ti. Y entonces el Señor hace eso, la persona quiere cumplir, pero después dice, ya lo sanó, ya no necesito. Pero cuando se enferma otra vez, sea el hijo, sea la mamá, sea él mismo, dice, no, ahora sí. O sea, parece ser que hay una necesidad de parte del hombre que el Señor haga el trabajo en 2 momentos distintos. Exactamente. Ahora, luego de esta escena, viene un momento en el que Jesús está conversando con sus discípulos y los discípulos, bueno, Jesús plantea una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empieza a alborotarse, los discípulos empiezan a participar, uno levanta la mano y dice, Señor, tú eres
unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen un gran profeta. Ahí empieza la dinámica. Qué maestro extraordinario Jesús, ¿no? Sí. Con una sola pregunta ya empieza a integrar, los discípulos empiezan la sesión de aprendizaje. Esa es la parte de la motivación, diría un profesor, ¿no? Profesor de escuela sabática, lo motiva. Entonces lanza una pregunta y los discípulos se ven involucrados a responder la pregunta. Ahora, ¿sabes lo que me resulta interesante? Es que en los evangelios continuamente se presenta a los endemoniados declarando: ¿quién es Jesús? Yo te conozco, tú eres el Cristo. Endemoniados los que decían. Has venido antes de tiempo. Sí, aquí hay alguien que es el apóstol Pedro, que declara que Jesús es el Cristo, ¿no? Y después encontramos entonces que esta declaración, Jesús les dice: no le digan a nadie. ¿Por qué esto? ¿Por qué los discípulos proclaman que Jesús es el Cristo? Y cuando el discípulo lo hace, le dice: no lo digas a nadie, guarda silencio, quédatelo tú. Y a los demonios le dice: cállate, no lo digas, silencio. ¿Cuál es la razón de tanto secreto? Bueno, no era un secreto, vuelvo a repetir, eran los tiempos del Señor. Esencialmente, cuando Jesús habla con los discípulos, Él les había empezado a decir, dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí estaba mostrando el proceso por el cual el Señor Jesús iba a pasar. Todo ese martirio hasta llegar a la cruz. Pero sigue, y hasta resucitar, evidentemente. Pero sigue diciendo la declaración. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿no? Después que le preguntaron, ¿quién dice que soy yo? Y el Señor dice: yo soy el Cristo. Pero el Cristo, el Mesías, ¿qué significaba para ellos el Cristo, el Mesías? Significaba: ¡qué bien! Ahora vamos a poder derrotar a los romanos, vamos a vencer, vamos a volver a tener el reino. Pero Cristo no estaba pensando en ese sentido. Él estaba pensando en la salvación de la humanidad. El reino del Señor era distinto al pensamiento, ¿no? Claro, al pensamiento de Pedro, era distinto. Entonces allí Pedro, ¿no?, le toma parte y comenzó a reconvenirle, a regañarle, a decirle: Señor, ¿cómo vas a decir esto?, ¿no? Y le dijo, pero él, volviéndose, mirándole, el Señor Jesús, ¿no?, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí yo encuentro una lección muy importante. Cuando el Señor está instruyendo a los discípulos, le está diciendo: nunca puedes mirar tu vista en las cosas del mundo. Debes poner tu vista en las cosas de Dios. ¿Y por qué le dijo: apártate de mí, Satanás? Porque el Señor sabía cuál era el proceso que iba a seguir hasta la cruz y su resurrección. Y viene Pedro y le empieza a decir: ¿cómo vas a padecer esto? Entonces Jesús no tiene intención de retroceder. Ahora, eso revela también que de alguna manera Jesús conoce también la intención de Satanás. O sea, ¿cuál es la intención de Satanás? Que estaba en las palabras de Pedro, ¿no? La intención de Satanás era que él no entregase su vida. Sí. Si Jesús no entrega la vida, entonces el ser humano no sería salvo y se habría frustrado por completo el plan de la salvación. Así es. Entonces Jesús reconoce en Pedro la voz de Satanás. Y esto ilustra muy bien cómo es la naturaleza humana. Porque en los versículos anteriores, Jesús reconoce en Pedro, dice: mira, bienaventurado eres Pedro, porque lo que has dicho, que yo soy el Cristo, solamente lo puedes decir porque mi Padre te lo ha revelado. Sí, o sea, así es. Pedro como instrumento del Padre. Y ahora Pedro como instrumento del diablo. Es el mismo Pedro, pero puede ser instrumento del Padre o puede ser instrumento del diablo. ¿Qué es lo que sucedió para que haya ese cambio? ¿Qué permitió Pedro que pasase en su vida para que de ser instrumento del Padre se transforme en instrumento del diablo? La respuesta está ahí en el texto. Pedro estaba mirando las cosas del mundo. No estaba mirando las cosas de Dios. No estaba priorizando su comunión, ¿no? Exacto. Bueno, no sabría mencionar esa parte, pero pienso que es importante
que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas celestiales. Al poner nuestra vista en las cosas celestiales vamos a poder diferenciar lo prioritario. Para Pedro, en ese momento de la declaración de que ¿cómo vas a decir esto? No puede ser, estaba poniendo la prioridad terrenal y Jesús estaba poniendo la prioridad eterna, la prioridad de la salvación, ¿no? Bueno, muy interesante. Vamos ahora un poco más adelante. El texto bíblico dice, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Bueno, aquí Jesús está hablando acerca del costo del discipulado, ¿no? Así es. Creo aquí, Marcelo, que Jesús presenta una faz completamente diferente a los líderes humanos. Porque mientras el líder humano trata de cautivar a las personas, trata de ofrecerles, mira todos los beneficios que vas a tener si me sigues, mira, haz esto por mí, yo sígueme a mí, forma parte del movimiento, y entonces mira todo lo que te ofrezco, el cielo te ofrezco, ¿no? Ahora viene Jesús en los términos que Él realmente ofrece el cielo, pero cuando le habla acerca de a la multitud, le dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estrategia de marketing tan desconocida para el ser humano, ¿no? El Señor le está invitando y lo primero que les dice es todo lo malo que van a tener que dejar. Tienes que dejar todas tus cosas, niégate a ti mismo, toma tu cruz. No sé si una persona estaría dispuesta a seguir, mira, sígueme porque siguiéndome te va a ir mal. Vas a tener tu cruz. ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué no habló del cielo? ¿Por qué no habló de las recompensas? ¿Por qué habló directamente de tomar la cruz, de negarse a sí mismo? ¿Qué hay detrás de esta enseñanza de Jesús? Bueno, tal vez podríamos nosotros estar en el contexto y reconocer que la cruz no era algo maravilloso, ¿no? Era el tormento más despiadado, ¿no? Sí, que los romanos habían inventado con el objetivo de atormentar a los malos hombres. Entonces, cuando Jesús, o sea, la gente conocía qué era la cruz. Claro. Y cuando Jesús les dice, niéguense a sí mismo primero y luego tome su cruz y sígame, estaba declarando algo que nosotros a veces como seres humanos podríamos decir, ¿y a esto me voy a meter? Voy a fracasar, voy a sufrir, voy a padecer y para eso voy a seguir a Jesús. O sea, tenían que pensarlo muy bien. Pero es interesante que en esta ocasión el Señor les muestra el costo, pero que tenía que ser de manera voluntaria. El Señor no puede obligar. Así como no nos puede obligar a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, no nos puede obligar a ir al cielo si no queremos, el Señor les dice, el verso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno está dispuesto que yo sea su Señor, su líder, entonces, recuerda que debes negarte a ti mismo, es decir, tus deseos, tus prioridades, tus anhelos, tus metas, no deben ser tuyos, sino tienen que ser los de Dios. Es impresionante ese liderazgo de Jesús, porque cuando Satanás trata de atraer a las personas, lo que hace es hacerles olvidar de las consecuencias de la decisión, ¿no? Entonces el hombre casado se mete con una mujer que no es su esposa, olvidando su familia, olvidando la relación con su esposa y destruye su hogar. Pero lo que Satanás presenta es, mira, el placer inmediato. Mira, te va a ir en este momento. Entonces lo que hace es olvidar las consecuencias. Pero Jesús es diferente. Jesús nos llama y nos dice, mira, estas son las consecuencias. O sea, hay consecuencias de seguir a Jesús. Pero también después nos muestra que a largo plazo esa es la mejor decisión. Sí. A corto plazo puede uno enfrentar ciertas penurias por causa del Evangelio, pero a largo plazo, independientemente si enfrentas penurias o no, independientemente, a largo plazo, la decisión por Jesucristo siempre será la mejor. Así es, porque te promete vida eterna. Vida eterna. ¿No? Entonces, aquí padecemos, ¿no? Lógicamente, más adelante dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que
pierda su vida, y mira la razón, por causa de mí y del Evangelio la salvará. O sea, hay dos razones por las cuales el hombre podría perder la vida. Por causa de Cristo y del Evangelio que proclama acerca de la salvación. Entonces, aquel que pierda la vida por esas razones está ganando el cielo. Por eso es que nosotros podemos recordar muchos mártires, ¿no? John Hus y otros que fueron quemados. Después de que Cristo resucitó y se fue, vino en el año 70 la destrucción de Jerusalén. Luego mataron a los cristianos, pusieron allí leones para que se los coman, los quemaron como antorchas humanas. Esos sacrificios implican justamente esto, ¿no? Implican que ellos estaban perdiendo la vida en esta tierra, no porque ellos querían simplemente, sino porque tenían una razón. Proclamaban a Cristo, proclamaban su evangelio, y esto les aseguraba la vida eterna. ¿Cómo es que se cumple esta declaración de Jesús que dice aquel que, vamos a ver aquí dónde está, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá? Y dice también, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Estoy pensando en una dedicación exclusiva al Señor, que es la única manera de poder tener esa recompensa de la vida eterna. En ese sentido, sería perder mi vida, que quiere decir mi voluntad, el hecho de poder dirigir mi propia vida y permitir que Él sea el quien la dirija. ¿Podríamos pensar en esos términos? Sí, podríamos pensar en los términos de que yo, al aceptar a Dios como mi Señor, estoy aceptando que voy a ser su siervo, voy a hacer su voluntad. Voy a pensar como Él quisiera que yo piense. Voy a mirar como Él quisiera que yo mire. Voy a tener un corazón, inclusive las emociones van a ser como las que Él desearía que sean. Entonces, mi vida va a estar entregada a Dios. En esta tierra, mientras vivimos, tiene que ser así. Ahora, evidentemente ahora todavía no hay persecución. Todavía no hay ciertas cosas que ya se han dicho en las profecías, pero necesitamos prepararnos para ese momento. Evidentemente esto es profético y se va a cumplir, ¿no? Claro. Cuando se habla acerca del... Pero además yo quiero mencionar algo aquí en el libro de Hebreos, Adelante. Si pueden ver ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es interesante que hay dos tipos de personas, pero con una misma convicción, con una misma fe. Dice, y más, Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, y como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 35 dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Esta es la fe que actúa desde antes, desde la antigüedad. Tenía su vista más allá de las cosas terrenales en las promesas celestiales. Así es. ¿No? Tan aferrados al Señor. Queridos hermanos, esa es la manera de vivir la vida cristiana. Por favor, no te encierres en el pensamiento terrenal, en las cosas mundanales. Efectivamente tenemos que resolver varias cosas así, pero presta atención a la dimensión espiritual de la existencia. Por favor, la vida no solamente es trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Hay una dimensión espiritual y de eso nos habla Jesús, que es la que hace la diferencia porque... Sí, pero ahí lo que mencionaste, trabajar, comer, dormir. Cuando tú miras, te permite trabajar no solamente, sino para ayudar a que la obra del Señor sea predicada. Sí. Duermes con la seguridad de que tú hablaste a alguien que necesitaba la palabra de Dios y que puede ser salvo. La dimensión espiritual no es una dimensión temporal, es la base para una dimensión eterna. Es la que le da sentido al trabajo, es la que le da el propósito al sueño. No puedes conciliar el sueño porque no estás en paz con Dios muchas veces, ¿no? Entonces, es decir, que
nuestras actividades sean acompañadas en la dimensión espiritual también. Sí. No hablo como algo separado, sino integrado en el estilo de vida del cristiano. Es que justamente la dimensión espiritual es la que te dirige hacia Dios. Es la que hace la diferencia, ¿no? Así es. Bueno, vamos entonces ahora a la siguiente parte, donde encontramos a Pedro, Santiago y Juan en una noche con Jesús. A ver, leemos el texto bíblico. Vamos a ver desde el capítulo 9, versículo 2. ¿Qué es lo que dice allí? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, para ti, para Moisés y para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Bueno, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Bueno, es interesante, esta es la transfiguración, ¿no? ¿Qué es lo que vieron realmente? ¿Eran Elías? ¿Era Moisés? Ellos en el Antiguo Testamento constituyen 2 grandes protagonistas del Antiguo Testamento. ¿Qué significado tiene que Jesús se encuentre con Elías, con Moisés en esa montaña de la transfiguración? Claro. 6 días antes, Pedro le había dicho a Jesús, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Que vas a ir a morir? 6 días antes. Le estaba queriendo desanimar en la misión de Jesús. Pero pasada esa semana, Jesús empieza a subir la montaña. Yo quiero recordarles, hermanos queridos, que Jesús no está en un solo lugar, porque el Señor Jesús baja de Cesarea de Filipo y viene hacia Capernaum. Viene del norte al sur. Y después de caminar varios días, seguramente estaban cansados, empiezan a subir a la montaña. Empiezan a ascender. La hermana White lo describe de manera interesante. Si ustedes miran ahí en ese capítulo titulado La Transfiguración, dice que Jesús y los discípulos habían caminado todo el día. Estaban cansados. Y empezaron a subir la montaña. Jesús también estaba cansado. Cuando subieron y llegaron a la montaña, ya era de noche. Entonces Jesús fue transfigurado allí. Sí. ¿Transfiguración qué significa? Significa que estaba demostrando su divinidad a los ojos humanos, su ropa toda blanca. Al Jesús que ellos antes habían visto, ahora estaban pues espantados, ¿no? Jesús estaba con sus ropas, digamos, divinas o naturales, como podría podríamos ser decir. una descripción semejante a la que está en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? El Yo Cristo creo que glorificado, sí. ¿no? Sí. Entonces lo que vieron fue, digamos, la naturaleza divina del Señor Jesucristo frente a ellos, ¿no? Pero velado por la humanidad, ¿no? Entonces, vienen Elías y Moisés. ¿Para qué? Esa es la pregunta. A ver, ¿para qué? Para fortalecer a Jesús, para decirle que ellos están agradecidos por esta misión que Jesús va a realizar. Pero ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no es otro? Por ejemplo, ¿por qué no es Eliseo? ¿Por qué Elías y Moisés? Ah, claro, esa es una buena pregunta. Recordemos que Elías fue llevado en una carroza vivo, sin tocar la muerte. Nunca murió y él fue llevado al cielo, ¿no? Inclusive dice la declaración de Hebreos que Dios le llevó porque él le agradó a Dios y a los hombres. ¿Ok? Bueno, sabemos eso. En el caso de Moisés, Moisés murió y Dios lo resucitó y se lo llevó también al cielo. O sea, tenemos 2 personajes
que podríamos decir que en el último tiempo será así también, ¿no? Aquellos que Dios los resucite para llevarles al cielo y aquellos que no verán la muerte, pero también irán al cielo. O sea, representaría a Moisés aquellos santos que estarán muertos cuando Jesús regrese y serán resucitados, y Elías, aquellos que están vivos. Así es. Entonces, finalmente no hace diferencia si estoy vivo o estoy muerto. Lo que hace diferencia es si estoy con Cristo o no, ¿no? Así es. Primera Tesalonicenses 4 declara eso, ¿no? Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús y aquellos que están vivos, pero también creen en Cristo Jesús. Ahora, el texto bíblico continúa la historia. Pedro ha contemplado la transfiguración, ha contemplado a Moisés, a Elías, ¿no? Esa descripción tan preciosa, pero Pedro está en una sintonía completamente diferente, ¿no? O sea, Pedro está contemplando cosas preciosas, reales, y él está pensando en las cosas terrenales. Y entonces le dice al Señor, Señor, ¿qué tal si hacemos aquí 3 carpas, 3 barracas? Una para ti, una para Elías, una para Moisés. Él está pensando en términos materiales, ¿no? ¿Qué revela este Pedro? No entendía nada, ¿no? No tenía conciencia del momento que estaba viviendo. Yo creo que de acuerdo a la lección que estamos estudiando, justamente por eso dice instruyendo a los discípulos, así es nuestra vida cuando todavía nuestros ojos están puestos en la tierra. Voy a poner un sencillo ejemplo. Muchas de las personas con quienes vivimos alrededor empiezan a trabajar, empiezan a ahorrar, se compran su casa, se compran un terreno en otro lugar, se compran otro terreno en otro lugar, tienen sus bienes materiales. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué? La idea es vivir en esta tierra, vivir lo mejor que uno pueda, no está mal. Pero lo que tú acumulas, ¿a quién le va a servir? Una vez que tú descansas, no te lo vas a llevar nada. ¿No? Exacto. Entonces, la mente del ser humano está pensando que va a vivir en esta tierra para siempre. Quisiera siempre vivir en... Claro, es que Dios ha puesto en nosotros ese deseo. ¿No? El ser humano nunca quiso morir, ni quiere morir. Quiere vivir por la eternidad. Ese es su deseo. Y Dios le va a cumplir ese deseo, pero no con la mente puesta en esta tierra, sino con la mente puesta en el cielo. Entonces, a mí me parece que Pedro estaba pensando humanamente, pensando también que esta es la primera instrucción que él estaba recibiendo, y eso que con el Señor ya estaba casi 3 años. Pero todavía así no entendía el propósito de la venida de Jesús. De todas maneras, hermanos queridos, nosotros sí podemos entenderlo, porque al leer la Biblia podemos darnos cuenta cuál era el propósito de la venida de Jesús a esta tierra la primera vez, para salvarnos del pecado y asegurar nuestra salvación, ¿no? Ahora el Señor va a venir por segunda vez, y al igual que Pedro, que no entendía, tal vez nosotros no hemos entendido, pero ahora debemos comprender que debemos prepararnos para vivir con el Señor por la eternidad. No necesitamos hacer cosas terrenales. O estar pensando únicamente en las terrenales. Exactamente. ¿No? Ahora, este ejemplo de pensar en las cosas terrenales nos lleva a la siguiente parte de la lección, en la que aparecen los discípulos y están peleando por quién es el mayor, ¿no? Sí. Estos discípulos, estando al lado de Jesús, qué cabeza dura, ¿no? Es decir, están al lado de Jesús. El Señor se ha manifestado a 3 de ellos, con Elías, con Moisés, y todavía siguen peleando, ¿no? Es difícil el corazón humano, ¿no? Somos cabeza dura nosotros. Y porque lo que sucede con los discípulos no es ajeno a nosotros. Nosotros somos, nos podemos identificar plenamente con ellos. Vamos a ver la historia. El versículo 33 dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutías entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, estas son las cortas palabras aquí.
¿Qué pasaba con los discípulos? Estaban discutiendo acerca de quién es el mayor. Habían pasado tiempo con Jesús y sin embargo estaban practicando el odioso pecado del orgullo, del egoísmo. ¿Por qué así sucede esto con los discípulos? Y también sucede con nosotros. ¿Sí? Ellos nos representan, ¿no? Estamos Claro. bien representados por ellos, ¿no? Sí, todos querían ser los primeros. Sí. Incluso nosotros podemos pensar, ¿no? El ser humano de manera natural, por el pecado, quiere ser el primero. Nunca quiere ser el que sirve, quiere ser el que es servido. Y por eso es que la humanidad busca dinero. Mientras más dinero y poder tenga, entonces le van a servir más. Pero es cosa maravillosa que el Señor le está dando una lógica distinta, ¿no? La lógica distinta es que si Dios mismo, siendo el creador del universo, siendo aquel que puso las galaxias en el universo, aquel que creó el sistema solar, hizo la tierra, nos creó a nosotros, ese mismo Dios todopoderoso, viene y nos sirve, pone su vida para nosotros. Ahora, en la respuesta de Jesús, Jesús no les llama la atención por el hecho de querer ser el primero. O sea, digamos, no ve que ser el primero sea algo malo, porque no les llama la atención por eso. No le llama. Lo que Jesús hace es presentarles el método de Cristo para ser el primero. ¿Cómo podemos ser el primero? En la visión de Cristo, en la visión bíblica. ¿Y cuál sería esa respuesta? ¿De qué manera el cristiano puede llegar a ser el primero? Ahí dice el verso 35, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, la capacidad de servir a los demás te convierte en una persona posible para liderar a otros. Ahora, esto es duro para la naturaleza humana, ¿no? Porque, Por supuesto. o sea, es exactamente lo contrario a todo lo que el hombre cree. El hombre cree que para ser el primero, ¿cómo que vas a servir a todo el mundo? Eso es ser un sirviente, la servidumbre. Es como los peruanos que en su himno cantaban así, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido. Esto es de ser el último, tienes que ser el último. No, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo tengo que pisar al resto. Para subir tengo que trepar, si es posible patearlo, botarle a otro. Entonces yo me voy arriba. Ese es el método del hombre. ¿Y en el mundo real sucede estas cosas? ¿Es posible que esto se cumpla en el mundo real? Cuando digo mundo real me refiero a las relaciones normales en la sociedad, porque nosotros vivimos en un mundo en el que la ley es exactamente lo contrario a lo que dice Jesús. Sí, ¿Puedo sobrevivir en ese mundo con el método de Cristo? Miren, hermanos queridos y querido pastor Rubén, cuando nosotros miramos esta declaración del Señor de servir a los demás, es un liderazgo con un fundamento distinto. Lo distinto es que no se busca gloria terrenal, se busca la vida celestial. Entonces, depende de lo que buscas. Yo pensaría así. El Hijo de Dios busca llegar al cielo. El hombre busca, el que no sirve a Dios, busca ¿qué cosa? La gloria terrenal. Ahora, pero esta idea de que para poder ser el primero tengo que servir a otros, servir a todos, hacerme el último. De manera práctica, ¿cómo le enseñaríamos esto a un niño, por ejemplo? Si quieres llegar al primero, tienes que ser el último. De manera práctica, ¿cómo se cumpliría esto? Bueno, me parece que es muy importante enseñar a nuestros hijos como modelos. Los padres somos modelos de ellos. Si nosotros no le enseñamos a ayudar a un huérfano, ellos no van a recibir el ejemplo. Si no le enseñamos a servir a un enfermo, ellos no van a recibir el ejemplo. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 25, si nosotros miramos, el Señor está hablando que nosotros podemos hacer crecer nuestro amor a través del servicio. En el versículo 31 en adelante, cuando habla acerca de las dos naciones, una a la derecha, otra a la izquierda, una llamada oveja, los otros cabritos, les dice, ¿no? Entonces el rey dirá, versículo 34 del capítulo 25 de Mateo, cuando Él venga, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, y todo eso. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O sea, el servicio es la capacidad de darte tú a los demás para que ellos puedan satisfacer su necesidad, y eso abre tu corazón para que no pienses solo en ti. Y entonces eso llena de amor, el amor de Dios. Ahora, muy interesante esta declaración, porque incluso en la vida práctica, también el que sirve más y sirve mejor, también llega a ser el primero. Pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué, por así decirlo, Bill Gates, ¿no? es uno de los hombres más ricos del mundo? Porque todo el mundo se corre a comprar los productos de Bill Gates, ¿no? Por ejemplo, no sé, Excel, Word. Entonces, él llegó a fabricar algo que servía a mucha gente. Y la gente empezó a adquirir. Entonces, todos aquellos que compraron Excel, compraron Word, compraron Zoom, los productos de Microsoft, lo que hicieron fue colaborar para que él sea el hombre más rico. Pero cuando yo le compro, también soy servido, porque al comprar Excel seguramente voy a tener mejor productividad, seguramente va a ir mejor. Entonces sucede que cuanto mejor sirva a las personas, termina siendo también beneficioso para esa persona que sirve más. El que mejor sirve. Si eres el mejor panadero de la ciudad, seguramente vas a vender muchos panes. Claro. Si eres el mejor mesero de la ciudad, seguramente muchas personas te van a ofrecer trabajo. Si sirves a más personas de la mejor manera, entonces también en la vida personal te va a ir bien, ¿no? Porque las personas necesitan de ese trabajo que tú le estás dando. O sea, que también en el ámbito de la vida personal, de las relaciones humanas, de la vida práctica, también se cumple este mensaje de Cristo. Sí. Mejor le va a aquel que sirve mejor al prójimo, y por eso es el caso, pues, ¿no? Sí, solamente que quiero mencionar algo, ¿no? Sirve sin esperar nada a cambio. Sirve con el objetivo de que esa persona pueda sentir la presencia de Dios. Por eso los objetivos de Jesús para enseñarles a los discípulos no es lo mismo que los objetivos humanos. Pero ¿y el servicio que hago? Porque cuando estoy en ese servicio para hacerlo, lo hago para agradar a Jesús. ¿No significa eso también una motivación? Sí, en mi opinión lo siguiente, ve. Mateo 25, ellos hacían por amor a Dios el servicio a los necesitados, enfermos, sedientos, hambrientos. Claro, porque el servicio a los necesitados por sí mismo no significa nada si no se hace por la motivación correcta. Exacto. ¿No? Y también hay políticos, personas ricas que dan su dinero, sirven a la gente, pero su objetivo es distinto. Hay una motivación diferente. Claro. Entonces, en el caso de Jesús, les dice a ellos, van a heredar la vida eterna porque ustedes sirvieron a mis hermanos más pobres, etcétera, etcétera. La motivación era distinta. Ahora, nosotros hicimos un trabajo de investigación hace algunos años donde medimos la solidaridad del cristiano, aquí en Lima. A ver, ¿es posible medir la solidaridad? Por supuesto que sí. La solidaridad lo mides cuando la persona da cosas. Ya, ahí sin importar la motivación. Exactamente. Porque la motivación puede ser que dé cosas porque quiere aparecer como solidario. Exacto. Sí. Entonces, ¿de qué manera podría medirse? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener alguna persona en tu iglesia que puede ser una persona anciana y no tiene quien le sustente. Tú le ayudas porque sabes que esa persona no te va a ayudar y puedes ayudarle sin que nadie se entere. No digas a tu derecha lo que tu izquierda hizo o al revés, pero le ayudas y nadie no necesita enterarse. ¿Ok? Le ayudas porque quieres que esta persona tenga una mejor vida que la que tuvo hasta ahora. Ya, pero ahora, al final, solamente para poder indagar en esa línea, ¿no? Sí. Al final, si la persona ayuda a un anciano desinteresadamente o la persona ayuda a un anciano interesadamente, el resultado es el mismo, ¿no? No. Ahora voy a mencionar por qué la investigación fue un poquito especial. Hicimos nosotros un test tomando en cuenta la solidaridad y preguntamos, por ejemplo,
Aquí en los servicios públicos de transporte, tú vas y viajas hora y media, depende de dónde vives, y se sube gente. Te dice, mi esposa está aquí en Neoplásicas, mi hijo está allá, y todo el mundo te pide. Y te ofrecen caramelos, o te piden dinero, o te ofrecen cualquier producto, con tal que tú les compres. Entonces nosotros les preguntamos que si esto disminuyó la dadivosidad de la gente cristiana, y ellos dijeron que sí. El hecho de que la gente se suba, porque te engañan, y el cristiano o cualquier persona no quiere ser engañado. Entonces, encontramos que el cristiano está dispuesto a ser solidario, a dar, pero por las cosas que suceden, por el engaño que reciben, prefieren hacerlo de otra manera. Entonces, una de las maneras... Pero no hay manera de adivinar si una persona está engañándote o diciéndote la verdad. Sí, pero mayormente sucede eso. Entonces, un verdadero trabajo solidario debería ser con objetivos de salvación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no con objetivos económicos, sino objetivos de salvación. Por ejemplo, yo tengo en mi barrio esta persona anciana o una familia que no tiene muchos recursos, una viuda, huérfanos. Entonces, con mi familia le podemos apoyar ayudándole de alguna manera con objetivos de que conozca al Señor, el método de Cristo. Entonces, ellos dijeron, tiene razón, eso deberíamos hacer. O sea, el discipulado verdadero que quiere llevar a otras personas a los pies de Jesús puede utilizar todos los recursos que tiene, pero la recompensa final no es en esta tierra económicamente hablando. Tal vez puedas ver que alguien se bautice, de eso te vas a poner feliz, que alguien entregue su vida al Señor, amén, pero la recompensa final, ¿dónde va a ser? En el cielo. Por eso es que Jesús tenía su mente en el cielo. Y no trabajar por trabajar por la recompensa final no es un cierto interés también. Claro que sí, pero no es cualquier interés. Es el interés de la salvación de la persona. Y bueno, si tú te salvas también, por supuesto, ¿no? Pero entonces la salvación sería por obras. No, pero la salvación es por gracia, claro, por fe. Pero entonces, ¿por qué el Señor...? O sea, yo puedo ser muy solidario entregando mi dinero a los pobres, claro, pero si no tengo amor, de nada te sirve. Claro. Entonces, en la vida cristiana, la diferencia la hace la motivación. Así es. Y eso es algo que solo Dios conoce. Así y por lo tanto, no sé si puede medirse en un instrumento, ¿no? Aunque habría que ver cuál es el instrumento. Bueno, puedes agarrar Mateo 25, 31 adelante y hacer un instrumento de eso. ¿Así? Porque son cosas observables. El amor se observa a través del servicio a otros. El Señor lo ha dicho así. Y ahora, cuando vamos al texto bíblico, entonces el Señor nos muestra una manera de poder, digamos, de poder ser el mayor, ser el primero, ¿no? Pero primero en la perspectiva de Dios. Para ser el primero, tienes que hacerte el último. Y tienes que ser el siervo. El servidor de todos. Exacto. El que sirve. Cuanto más personas sirven, entonces es interesante, ¿no? Porque cuando una persona sirve a muchas personas, cuando esa persona ya no está, se nota su ausencia. Sí. Pero cuando una persona no sirve a nadie, cuando esa persona no está, nadie nota su ausencia, ¿no? Porque no le sirve a nadie. Así es. Bueno, vamos ahora sí a la parte final. Estamos ya avanzando hacia la parte final. Y aquí en Marcos capítulo 9, versículos 42 hasta el 50, se menciona las enseñanzas de Jesús sobre el tema del, aparentemente aquí, de las ocasiones para caer y del infierno. Hay una cantidad de cosas interesantes. Vamos a leer. Dice, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Ahora dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, evidentemente esta es una metáfora, ¿no? Cuando se habla acerca del infierno allí, porque la palabra de Dios claramente establece en varios lugares que los muertos nada saben y que están en inconsciencia y que no existe el infierno. Pero lo que llama la atención aquí, en este versículo, es si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Esto suena duro, ¿no?
si fuese una cosa literal, estaríamos con una cantidad de mancos en el cielo, porque dice es mejor que entres manco al cielo que completo te pierdas en el infierno. Todo esto es figurativo, ¿no? Todo esto es literario. ¿Cuál es la lección que Jesús está queriendo dar aquí? Bueno, básicamente está hablando acerca del pecado, ¿no? No dejes que el pecado te domine. Entonces, esencialmente un discípulo debería aprender que su Señor es el que debería dominar la vida de la persona. Y si su Señor domina su vida, Él se convierte en la sal de la tierra, en aquel servidor que es amado por todos, en aquella luz al cual vienen todos a preguntarle un consejo, a pedirle un consejo. Entonces, es la persona que se convierte en aquel líder siervo que hace que los demás puedan recurrir a Dios. Ahora, cuando dice Marcelo, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Córtalo, sí. Ya, son palabras durísimas, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros explicarlo? Por ejemplo, a un amigo que está aquí, que recién está viendo por primera vez un programa de estudio de la Biblia y de pronto estamos comentando un texto que dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Se espanta esa persona, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir? Bueno, básicamente está queriendo decir que el pecado que te domina, tienes que parar con eso. No te acerques a ese lugar, no te acerques a ese pecado. Córtalo, deja de usar aquello. Que no haya nada que corte tu relación con Cristo. Exacto. Si hay algo que corta tu relación con Cristo, corta a eso, no le cortes a Cristo. No, exactamente. No cortes tu relación con Cristo, me refiero a eso, ¿no? Por eso, al final, cuando dice acerca de la sal, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida por causa del pecado, ¿para qué sirve? Para nada. La sal que no tiene sabor de sal no sirve para nada, es arena. Sí es. La sal que no tiene sabor de sal es arena. No le vas a echar arena a tu sopa, ¿no? La sal solo sirve cuando es sal. De la misma manera el cristiano solo cumple su misión cuando vive la vida cristiana. Así es. Porque si no es cristiano, si esa esencia de cristiandad no está en él, no sirve para nada, sino para ser echado. Tremendo, ¿no? Tremendo para la experiencia también nuestra de cristiano. Es que vivir el cristianismo pues, no vale de nada, no es palabra, es cháchara. Sí. Es, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Es un metal que suena, una lata sonante. Necesitamos cada día estar sintonizados con el Señor Jesucristo para que haga de nosotros cristianos verdaderos, ¿no? Así es. Bueno, queridos amigos, hermanos, gracias, mi querido pastor Marcelo, por esta conversación y por este estudio de la palabra. Y queridos amigos, estamos llegando a la parte final del estudio de la palabra de Dios en este momento. Agradecemos al pastor Marcelo y vamos a despedirnos con una oración, no sin antes invitarlos para la próxima semana continuar con el estudio de la palabra de Dios en su programa Diálogo Abierto. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tus bendiciones y por tu cuidado. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque nos llamas a hacer la diferencia en este mundo. Porque a pesar de las dificultades de la vida cristiana, sabemos que hay una victoria completa garantizada por nuestro Señor Jesucristo. Querido Padre, nos entregamos en tus brazos de amor. Pedimos una bendición especial para cada oyente que participó de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.